Vamos começar agora com uma fala do Eduardo Moreno Trujillo, Las FARC como nuevo sujeto político y su perspectiva revolucionária en el pós-conflito colombiano. Iniciamos agora com essa fala. Logo em seguida teremos uma segunda fala, a Revolução Russa e seus reflexos no movimento operário no Brasil, com George Conrad. Essa fala era para ter começado agora, mas nós fizemos uma troca, uma mudança. Essa fala vai começar em torno das 4 horas, das 3 horas. E logo após, às 4h30, nós teremos uma mesa sobre Revolução e Imprensa, a mesa do GT História e Marxismo, né? Com as notícias da Revolução Russa nos jornais operários brasileiros, com a Yamar Andrade, e reflexos da Revolução Russa na imprensa liberal e socialista dos Estados Unidos, com Gustavo Demora Malossi. E logo após eu também vou encerrar o evento com o lançamento oficial, né, do meu livro O Horizonte Vermelho. Vou falar um pouco mais sobre o impacto da Revolução Russa aqui no Rio Grande do Sul. Uma fala para além do que já foi minha fala ontem. Então, acho que feito esse prólogo aí, essa explicação do andamento dos trabalhos, já podemos começar aqui com uma fala do nosso caro colega Eduardo Moreno Trujillo. Passo a bola para ti, Eduardo. Bom, obrigado, Frederico. Bom, com a licença de todos vocês, eu vou falar em espanhol, porque, aliás, as fontes, as citas que tenho à disposição estão em espanhol. Então, peço desculpas para entrar. El título de esta presentación es Las FARC como nuevo sujeto político y su perspectiva revolucionaria en el posconflicto colombiano. El objetivo de esta presentación es analizar desde una perspectiva que privilegie el devenir histórico, las rupturas y continuidades en la noción de revolución expuesta por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, y el papel que dicha noción podría jugar en su discurso como nuevo actor político. Y nuevo actor político, el nuevo partido político de las FARC se llama Fuerza Alternativa del Común. En la recomposición del escenario colombiano. Para alcanzar este objetivo, el texto abordará 3 aspectos fundamentales: el devenir histórico de las FARC y su concepción de revolución en el marco de la Constitución como guerrilla y ejército popular. Segundo, las implicaciones que ha tenido el último proceso de paz en la organización de un nuevo escenario político en Colombia. Y finalmente, su discurso y transformación como actor político en torno a la revolución. Antes de entrar en el asunto, quiero advertir que esta presentación es un ejercicio reflexivo que no intenta justificar o atacar la forma de actuación de la guerrilla colombiana. Por el contrario, intento generar una distancia que me permita comunicar con algún grado de objetividad una historia política difícil de interpretar. Por otro lado, en términos académicos, debo decir que aquí solo abordaré una pequeña parte de todo el entramado político, social y militar que compone la compleja historia del movimiento guerrillero nacional y especialmente de las FARC. Otra salvedad que se debe hacer es que en este texto haré referencia a la percepción de revolución y no a la revolución como proceso concreto. Es evidente que a lo largo del siglo XX colombiano se gestaron diversos conflictos armados que tuvieron como impulso, como motor, discursos revolucionarios, pero ninguno de ellos prosperó como un cambio radical de las estructuras políticas, sociales y económicas del país, o por lo menos no es la forma en que se entienden comúnmente los procesos revolucionarios. No obstante, esto no significa que los grupos guerrilleros no sean revolucionarios, ya que, como sostiene Hobsbawm, se puede considerar como revolucionario a todos aquellos que rechazan cualquier compromiso con el status quo. En ese sentido, aunque no hemos experimentado una revolución, las FARC sí pueden ser consideradas en algún momento de su historia como sujetos revolucionarios.
Dicho esto, entro a hacer referencia al contexto histórico de formación y el devenir de la revolución. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, nacen como una guerrilla de autodefensa campesina en 1964. No obstante, al abordar su historia de constitución, no se puede desconocer que temporalmente su origen podría ir hasta 1948, año en que es asesinado el líder popular Jorge Eliezer Gaitán y en el que empieza un periodo de violencia bipartidista, es decir, entre los dos partidos hegemónicos, el conservador y el Partido Liberal, que modificó radicalmente las formas de socialización campesina y que alimentó el uso de la violencia como excusa política para acelerar los procesos de acumulación de tierra y expulsión de comunidades de labriegos pobres de algunas zonas del país. Durante este periodo, caracterizado por la persecución y la violencia, el Partido Comunista Colombiano, haciendo uso de su memoria de lucha agraria y campesina, organizó y formó políticamente a los campesinos del sur del país en movimientos de autodefensa campesina. Este movimiento de autodefensa campesina logró sobrevivir a los ataques del Estado y de ejércitos privados hasta alcanzar una relativa estabilidad en la zona de Marquetalia, que queda en Fica, al sur de Colombia, hacia 1962. Aunque estas comunidades lideradas por el Partido Comunista no representaban un peligro real, ya que solo hacían uso de la violencia como mecanismo de defensa y su principal interés se centraba en la tenencia comunitaria de la tierra para la sobrevivencia, el Estado colombiano, arrastrado por un discurso anticomunista y en medio de la Guerra Fría, decidió poner fin a estas comunidades campesinas, alegando la existencia de repúblicas independientes. Así, en los primeros días del mes de junio de 1964, el ejército bombardeó Marquetalia con bombas de napalm, dando origen a la resistencia campesina que se convertiría en el hito fundacional de las FARC. Se puede decir, acudiendo a la bibliografía básica sobre el asunto, que entre 1948 y 1964 los orígenes de las FARC fueron las de un movimiento guerrillero de autodefensa que, más que tener una concepción clara de lucha revolucionaria, se movieron bajo el sentido de la resistencia y la educación de las bases sociales campesinas sobre la que se sustentaban. Durante este periodo, y por influencia del Partido Comunista, la autodefensa popular campesina deja de ser un movimiento espontáneo para convertirse en una orientación sistematizada y generalizada por los destacamentos comunistas al interior de sus zonas de influencia. Antes del ataque a la zona de Marquetalia por parte del Estado, el movimiento campesino centró su interés en la construcción de escenarios de convivencia campesina. Lo que primó, lo que importaba, era la tenencia comunitaria de la tierra, como ya lo dije, y la sobrevivencia a partir de su trabajo. La revolución no fue un mecanismo de movilización consciente. Lo que motivó al movimiento fue la defensa por el territorio. De aquí se desprende que durante este periodo de gestación guerrillera, el movimiento se constituyó a partir del desplazamiento forzado debido a la persecución del Estado y de bandas paramilitares. A este desplazamiento siguió la resistencia y la posterior creación de la guerrilla móvil de autodefensa. Al iniciar la década del 60, el movimiento pasó por un breve periodo de tranquilidad en los que la estructura militar desapareció, hasta que de nuevo fue hostigado por el Estado, lo que generó un periodo de organización militar y resistencia, o sea, un nuevo periodo de organización militar y resistencia. Al interior de esa lógica desafortunada, en la cual jugó un papel importante la lucha de clases y la violencia política, el ataque a Marquetalia se presentó como un punto de inflexión en la violencia.
Después de la resistencia a un ataque feroz sobre la comunidad campesina, los diferentes movimientos agrarios del sur del país se reunieron en torno a lo que se llamó el Bloque Sur, y en su primera conferencia realizada en 1964 postuló un programa agrario desde el cual se organizó la lucha armada y se promovió la guerra de guerrillas. En este año se levantó la consigna de la revolución armada para la lucha por el poder. Para las comunidades campesinas empezó a ser evidente que cualquier transformación social, política y económica debía ser por vía de la fuerza. La percepción que además se alimentó con las esperanzas que traía consigo el triunfo de la revolución cubana y la fuerza del comunismo, de las ideas comunistas. Este proceso de consolidación guerrillera germinó durante la segunda conferencia que se llevó a cabo en 1966. En dicha conferencia, el movimiento de guerrillas campesinas se convirtió en Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. En esta conferencia se plasmó los lineamientos que encauzarían al movimiento hacia una mayor organización de masas, educación, propaganda y finanzas. En este periodo las FARC se constituyeron en verdaderas autoridades políticas y sociales en algunos territorios del país, alcanzando legitimidad social y generando procesos de convergencia entre las exigencias de los sectores populares urbanos del país con los intereses del campesinado que decían representar. Así, después de la resistencia de Marquetalia, en el 64, las FARC realizaron una serie de conferencias guerrilleras en las cuales fueron consolidando su proyecto guerrillero. Bajo la perspectiva leninista de formarse como revolucionarios profesionales, es decir, sujetos entregados a la agitación, la circulación, la producción y el estudio de ideas de izquierda que allanaran el camino a la revolución. Tarea que no fue fácil, debido a las particularidades sociales de las personas que componían sus filas. En este sentido, y acudiendo a las palabras de Jacobo Arenas, un importante dirigente político e ideológico de la guerrilla de las FARC, las concepciones de revolución fueron variando a medida que se modificó la composición social interna. Con el paso del tiempo, a las filas guerrilleras compuestas por campesinos fueron llegando obreros, estudiantes inconformes, profesionales, sacerdotes, etc. Estos cambios, junto con la constante formación ideológica ofrecida por el Partido Comunista de Colombia y la ascendencia entre la población civil en los lugares en que se movilizaban, llevó a la guerrilla a alcanzar un poder importante en sus zonas de influencia. La concepción revolucionaria fue mudando a medida que el movimiento guerrillero maduraba políticamente y se enfrentaba con los problemas internos que trajo consigo el conflicto chino-soviético de la década de los 60 y la pregunta por las vías de la revolución planteadas al interior de la izquierda internacional y nacional. Aunque durante este periodo las discusiones ideológicas fragmentaron el Partido Comunista Colombiano, la guerrilla tuvo claro su camino revolucionario por medio de la lucha armada. Sin embargo, no se puede desconocer que el paso de una guerrilla de autodefensa a la constitución de una guerrilla activa en la guerra de guerrillas implicó la inversión de grandes esfuerzos que hicieron difícil el camino del movimiento entre 1966 y 1974. Se puede afirmar entonces que durante este periodo se agenció, se promovió una reconstrucción militar y política al interior de las FARC, en la que la revolución, entendida como lucha por el poder y la instalación de un gobierno socialista, le dio paso a la formación interna, tanto militar como ideológicamente. Durante este periodo también consolidó la teoría de la combinación de todas las formas de lucha popular
expuestas por el Partido Comunista. Ya para 1974, año en que se realiza la quinta conferencia guerrillera, las FARC salían de la crisis militar gracias a la resistencia y a la interiorización de la guerra de guerrillas por sus militantes. A este proceso de reconstrucción subjetiva de las FARC se sumaron condiciones objetivas como el incremento de la pobreza y la marginalidad en el país, lo que elevó la insatisfacción social a lo largo del territorio colombiano. Este fenómeno objetivo y subjetivo derivó en el Gran Paro Cívico Nacional de 1977 y en una profunda crisis social e institucional que llevaron al gobierno nacional a dictar un estatuto de seguridad que aumentó la represión y el descontento social. En medio de todo este contexto, que según las determinaron un periodo de posible situación revolucionaria, el movimiento guerrillero realiza la sexta conferencia en la que empieza a dilucidar la configuración de una guerrilla o la conversión de la guerrilla en ejército revolucionario. Un ejército revolucionario que fuera capaz de emplear la labor de transformar las relaciones de fuerza en todo el territorio nacional y convertir el proyecto en el centro de la acción revolucionaria. En un proceso de crecimiento constante, las FARC llegaron a la década de los 80 totalmente consolidadas, tanto a nivel orgánico y organizativo como militar. En 1982 realizan la séptima conferencia, una de las más importantes de su historia, ya que en ella plasman su plan estratégico militar que define la línea de crecimiento y acumulados de la organización en una perspectiva de toma del poder. A partir de 1982, las FARC, ahora como ejército del pueblo, proyectan un rápido crecimiento militar y en el ámbito político definen la constante búsqueda de una salida política al conflicto social y armado, creando las condiciones de una paz duradera con justicia social. Tenemos que entender entonces que al comenzar la década de los 80, las FARC se van a mover en dos frentes, haciendo caso a la propuesta que tienen de combinar, de mezclar las formas de lucha armada, tanto la armada como la política. Y tenemos que tener en cuenta que para 1982 las FARC planean tomarse el poder en 8 años. Ese era su plan estratégico. Y estuvieron muy cerca en realidad de tomarse el poder. A partir de 1982, entonces, las FARC tienen un gran plan estratégico que los impulsó por las 2 décadas siguientes. Este plan consiguió la unión orgánica con otras guerrillas del país, además del ataque frontal al ejército. Ahora eran ellos los que asediaban a las tropas estatales. Y al mismo tiempo, aunque parezca contradictorio, su discurso político se abría a una salida dialogada al conflicto interno colombiano. Pero lo más importante de este periodo fue la aparición militar y política de otros actores que tornaron mucho más complejo el escenario nacional y que establecieron las condiciones para la rápida degradación del conflicto armado interno. La aparición del paramilitarismo, con su discurso de rencor y muerte, el narcotráfico como motor financiero de la guerra y la aplicación de planes militares agestados por Estados Unidos, entre ellos el Plan Colombia y el Plan Patriota, cerraron las vías políticas e hicieron que la violencia fuera asumida como el mejor instrumento de movilidad social y de convencimiento social. Frente a todo este nuevo contexto que plantea la década de los 80, las FARC no fueron ajenas, pues también reprodujeron unas prácticas de violencia y violación de derechos humanos
que las desacreditaron frente a algunos sectores de la sociedad civil. Finalmente, en esta presentación no abordaré con detalle este complejo periodo que va de la década de los 80 hasta el año 2012, año en que empiezan los diálogos de paz entre el gobierno y las FARC. Pero se puede sostener que en términos de concepción revolucionaria, las FARC intentaron desarrollar un plan estratégico que unió el fortalecimiento militar con la constitución de un discurso político que construía en paz, sin hambre, sin violencia, con trabajo para todos, con libertades y sin militarismo, en plena democracia y en su progreso independiente. Ahí estoy citando a las FARC. La idea revolucionaria, propuesta por un periodo de 8 años para consolidar un ejército revolucionario, tomar el poder e instalar un gobierno transitorio hacia el socialismo. Esta era la idea de la guerrilla, esta era la idea de la revolución en la década de los 80. En esta vía, el movimiento insurgente no veía contradicción entre el fortalecimiento militar y la apertura discursiva hacia una salida política al conflicto, ya que, de acuerdo a su percepción, la vía armada fue un camino posible en un país que, debido a las élites, o que por sus élites, era imposible una apertura democrática. Finalmente, entre 1982 y el 2013 o 2012, las FARC se encontraron con un escenario ambiguo, complejo, que estuvo determinado, primero, por su fortalecimiento militar, segundo, por las esperanzas de paz y participación política que posibilitaron la creación de la Unión Patriótica, un partido político muy parecido al de hoy, pero este partido político sucumbió ante la guerra sucia patrocinada por el paramilitarismo y el Estado, es decir, cuando las FARC en 1985 proponen la creación de la Unión Patriótica. La Unión Patriótica en 2 años es eliminada y son masacrados más de 6.000 de sus miembros de base. En tercer lugar, la relación con el narcotráfico y el secuestro para financiar la guerra derivan una pérdida progresiva de credibilidad nacional de la guerrilla. En cuarto lugar, el alejamiento de la posibilidad de paz y el aumento del discurso guerrerista del Estado en manos del Plan Colombia y el Plan Patriota. Esto obliga al movimiento guerrillero a replegarse y a sufrir bajas importantes en su interior. Finalmente, durante este periodo, la guerrilla tiene una reapertura de la posibilidad de paz y la constitución de un nuevo escenario político, lo que la obligó a su recomposición política y a la dejación de la vida armada para tomarse el poder. En este tramado histórico se puede identificar entonces, bajo mi criterio, 3 grandes formas en que las FARC concibieron la revolución en estos años. Entre 1948 y 1964, la revolución aún no es una idea madura. Lo que existe es una necesidad de resistencia y defensa del territorio por parte de las comunidades campesinas. De 1964 a 1982, aunque es evidente una idea de revolución armada tendiente a la toma del poder, el movimiento guerrillero se centró en la formación de sus cuadros en revolucionarios profesionales y en la reestructuración organizativa y militar del movimiento. Su revolución se centró en agendar un cambio en la mentalidad de sus combatientes. Entre 1982 y el 2013, la concepción de revolución se estructuró a partir de un aparato militar fuerte y económicamente boyante. Sin embargo, la revolución ya no solo es la toma del poder por la vía armada. A esta idea se suma una perspectiva política frente al diálogo. Es una concepción de revolución basada en una política más global para
para formular una estrategia militar en vía de la toma del poder, combinando la acción militar con todas las demás formas de lucha de las bases. En esta lógica del devenir de la concepción revolucionaria, lógica que puede ser vista como arbitraria finalmente, se hicieron evidentes algunas constantes que, como puede decir, conformaron el núcleo de la revolución propuesta expresada por las FARC. Son tres constantes. A lo largo de la propuesta del grupo guerrillero, la revolución es concebida como la convergencia de los condicionamientos objetivos y subjetivos que potencian la lucha de clases y desatan las rebeliones. Bajo esta perspectiva, las FARC se conciben como motores de las condiciones subjetivas que guiarán a las masas rebeldes. En segundo lugar, hay en las FARC una noción particular del tiempo y de la revolución. Para el grupo guerrillero, la revolución, abro aspas, es un proceso histórico prolongado y difícil, cierro aspas. Sobre esto, en una entrevista realizada a un importante líder de esta guerrilla, se sostenía que en Colombia hay unos muchachos que piensan que la revolución se ha retardado 20 años y entonces piensan que hay que hacerla ya. Y si se hace para ayer, es sumamente tarde. Si se hace para hoy, es inmensamente tarde. Y si se hace para mañana, es trágicamente tarde. Finalmente, la combinación de todas las formas de lucha popular planteada en la década de los 60 siempre constituyó la idea revolucionaria como un plan de transformación total de la sociedad. Es decir, que a pesar del derrumbe del comunismo internacional y de la entrega de muchas otras guerrillas del país bajo la óptica del anquilosamiento de la vía armada para la revolución, las FARC insistieron en su consolidación militar, pero realizando también un importante trabajo en lo político para buscar una vía dialogada de conflicto. De este modo, su percepción revolucionaria siempre se basó en la combinación de lo político y lo militar, obedeciendo a las posibilidades reales que ofrecía el Estado para la participación política. Entonces, hasta ahí tenemos el primer momento en el que se puede constituir el devenir de forma muy rápida, el devenir histórico de las FARC y cómo se dieron sus principales modificaciones, mudanzas de las formas de entender la revolución. Ahora, en un breve momento, quiero abordar las implicaciones que ha tenido el proceso de paz y el escenario político al que se va a enfrentar las FARC como partido político. Como ustedes saben, como ustedes saben, entre los años 2012 y 2016 se llevaron a cabo las conversaciones de paz entre el gobierno colombiano y las FARC con el objetivo de firmar un acuerdo que pusiera fin al conflicto armado interno entre esta guerrilla y el Estado. A pesar de las voces de rencor que avivaron el conflicto y de muchas dificultades para superar las diferencias, el acuerdo pudo ser firmado con éxito y hoy el país, Colombia, inicia un proceso de posconflicto que abre un nuevo panorama para el ejercicio político de la izquierda nacional. De este modo, asumiendo que todo periodo de posconflicto tiende a ser inestable debido a las grandes expectativas que genera entre la población y el temor latente de una posible frustración social, en este momento, en este apartado, intentaré describir las características y los actores que componen la actual situación colombiana y que determinan el escenario de actuación de las FARC como nuevo sujeto político. En primer lugar, se debe advertir la existencia de un ambiente de disputa o de polarización entre el Estado, que promueve mecanismos de reconciliación y superación del conflicto,
contra los sectores de derecha que incitan abiertamente al desconocimiento del acuerdo a partir de la fuerza del rencor. En este escenario de disputa, el gobierno nacional ha construido un discurso ambivalente entre el compromiso con la paz, pero la tímida aplicación de los acuerdos pactados en La Habana. Como actores importantes en la actual coyuntura del país, podemos contar, en primer lugar, un importante movimiento de bases sociales, especialmente de los jóvenes y estudiantes, que están jalonando, pushando y exigiendo un verdadero proceso de apertura democrática. Enseguida se encuentran los sectores de izquierda tradicional, que se encuentran en un proceso de reestructuración bajo la base de dos caminos. Por un lado, el reconocimiento como fuerza de izquierda política que hacen acercamientos con las FARC, con la que de hecho tienen una historia en común. Aquí hago referencia al Partido Comunista Colombiano. Por otro lado, está la izquierda que apostó por la reconstrucción de un nuevo discurso capaz de sustentar su existencia. Este nuevo discurso constitutivo es la lucha contra la corrupción. Es decir, hay un partido político en especial que se dice de izquierda y que tiene como nuevo discurso de batalla ir contra la corrupción. Un tercer actor de todo este entramado son los medios de comunicación, quienes coaccionan y son capaces de movilizar grandes masas de votantes que no se enrolan en ningún grupo o tendencia en particular. En un rápido sondeo, averiguación, una rápida pesquisa, es evidente que en la actualidad los medios de comunicación más populares reproducen en alguna medida la disputa que protagonizan el Estado y los sectores de derecha. En la misma vía de análisis, podemos decir que hoy en Colombia hay un ambiente de desconfianza social frente al Estado, la política, la justicia, debido al afloramiento, al resurgimiento de la corrupción que en los últimos años ha rayado con el cinismo y la estupidez de los políticos nacionales. En este escenario, es a grandes rasgos con el cual las FARC están haciendo su aparición como actores políticos alejados de las armas, y en el cual se debe jugar el capital simbólico acumulado durante todos estos años de lucha armada. Es aquí en donde se encuentran, o se encontrarán mejor, con aquellos aciertos o desaciertos históricos que hayan tenido como movimiento armado. Finalmente, para cerrar esta presentación, voy a hacer referencia a las tesis de abril, como son tituladas las tesis políticas de las FARC como nuevo partido político. El pasado 31 de agosto, en el centro de Bogotá, en medio de una plaza henchida de jóvenes, antiguos militantes y excombatientes, las FARC lanzaron su partido político llamado Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, promulgando como sus principios rectores el marxismo, el leninismo, el pensamiento emancipatorio bolivariano y en general las fuentes del pensamiento crítico y revolucionario de los pueblos. Con este acto, el país dio una demostración de apertura democrática que hace algunos años era imposible imaginar. En primer lugar, se debe advertir que para las FARC, la firma del acuerdo de paz es asumida como una victoria política en la que confluyen todas sus iniciativas históricas sobre la posibilidad de una salida política del conflicto armado interno. Posteriormente,
en el nuevo contexto propuesto por el post-conflicto, la estrategia revolucionaria cierra la vía armada y se centra en el diálogo político. Abro aspas, con todas las fuerzas políticas y sociales sin distinción alguna. En su nuevo plan estratégico, el proceso revolucionario propuesto por las FARC como actor político reconocido pasa por la instalación de un gobierno de transición, entendido como un gobierno que haga posible, y los voy a citar, consolidar la perspectiva de construcción de paz estable y duradera con justicia social y democracia. Un proceso que cambie la correlación política y social de fuerzas a favor de las reformas que necesita el país. De lo anterior, se desprende que, para el nuevo partido político, el fin de la lucha armada no es una derrota, sino la continuación de la lucha por la vía exclusivamente política. Es decir, que la firma del acuerdo de paz y la aparición de las FARC como actores políticos cierra o cerró un hilo histórico revolucionario basado en la combinación de todas las formas de lucha, o por lo menos aquella que se entiende bajo la relación entre lo político y lo militar. De este modo, la idea de un gobierno de transición y del horizonte político de las FARC es, abro aspas, iniciar un proceso de construcción de la paz estable y duradera que permita la realización de reformas históricas aplazadas que abren la posibilidad de transformaciones estructurales más profundas de la formación socioeconómica y política capitalista en dirección de un nuevo orden social. Cierro aspas. Como se puede leer, en las tesis del nuevo partido hay una leve modificación en el discurso, una leve variante. Aunque el objetivo final de la organización continúa siendo la construcción de una sociedad socialista en vías al comunismo, y en su nombre permanece la palabra revolución, en sus líneas hay una moderación del lenguaje en el que caben las reformas y la transición. Esta perspectiva, aparentemente más flexible, es justificada a partir de dos características intrínsecas propias del movimiento. En primer lugar, expresa la necesidad leninista de reconocer y adaptarse a los cambios históricos. Bajo esta perspectiva, la estrategia revolucionaria debe tener capacidad adaptativa a los cambios que registre la formación socioeconómica y política en su conjunto, a fin de preservar sus posibilidades de respuesta. En segundo lugar, y respetando una constante histórica de su perspectiva revolucionaria, el nuevo partido político asume que la transformación social que defienden será el resultado de un largo proceso histórico que compromete la generación presente y las futuras. La revolución sigue siendo o sigue teniendo en el centro, en el interior de las FARC, la revolución sigue teniendo un tiempo propio en el que las condiciones objetivas y subjetivas hagan su aparición conjunta. Por otro lado, el nuevo partido es enfático en afirmar que no asumirá ningún modelo de referencia con relación a la revolución. Las FARC sostienen que harán sus propias elaboraciones sobre la premisa de superar el orden capitalista. Así, asumen la revolución como un proceso que conjuga la construcción del poder social desde abajo, con el necesario gobierno de los trabajadores, con el acceso al poder del Estado. El propósito, el socialismo-comunismo, no será el resultado de un simple proceso evolutivo,
sino el producto de una acción política colectiva puesta en marcha desde el presente. Cierro aspas. Finalmente, otro aspecto relevante es que, como actores políticos, las FARC se asumen como una parte integrante de todo un movimiento revolucionario que debe reconocer o convocar a múltiples actores y factores objetivos. El nuevo partido político no se asume como un partido de la revolución colombiana, sino como una de las organizaciones que lucha por ese propósito, lo que de entrada los presenta como un partido dispuestos a convocar a la unidad de la izquierda nacional. Ya no molesto más voces con esta fala, solo quiero concluir lo siguiente. Para concluir, debo advertir que las modificaciones del discurso en torno a la revolución no deben ser asumidas desde una falsa oposición entre lo bueno y lo malo. Las concepciones revolucionarias de las FARC se han transformado, han mudado por las fuerzas del movimiento histórico en el que se emplazan. En esta perspectiva, solo queda aguardar la manera como las próximas elecciones presidenciales reorganizarán las fuerzas políticas del país y cómo las FARC se emplazan, se ubican en el nuevo escenario propuesto. Lo importante, pase lo que pase, es que la solución negociada del conflicto armado interno colombiano hoy es una realidad, lo que significa que en el mundo real miles de campesinos, indígenas y comunidades negras podrán volver a la tierra de la que fueron arrancados vilmente. No obstante, todo no es felicidad. En muchas regiones dejadas por las FARC está reapareciendo el paramilitarismo de ultraderecha y se está avivando la violencia contra los líderes de las bases sociales. Y en algunos discursos de políticos extremistas se continúa señalando a la militancia de izquierda con el objetivo de eliminarlos. Por ahora, solo puedo decir, sin miedo a pasar o a que me tomen por subjetivo, que las FARC están cumpliendo. Esperemos que el Estado haga su parte. Muchísimas gracias. Muito obrigado, Eduardo. Agora nós vamos abrir para perguntas, né? Como estamos aqui, podemos abrir um bloco, né? E teria problema, Eduardo? Podemos abrir agora um bloco para perguntas? Sim, não tem problema. Então está aberto aí a possibilidade de perguntas agora. Sim, por favor, podia vir aqui na frente se apresentar e aí fazer essa pergunta. Boa tarde, Eduardo, boa tarde a todos. Eu sou Alexandre, eu sou acadêmico da História aqui na universidade e eu tinha algumas questões para te poder trazer para a gente aqui a respeito da diferença do contexto de surgimento das FARC para o contexto agora de fim da luta armada. Assim. As FARC elas surgem num contexto de avanço tanto da consciência quanto do movimento comunista internacional, certo? Em um contexto mundial de ascensão das guerrilhas, né? E ela passa agora por um processo de paz num movimento de descenso, em um movimento de derrota do movimento comunista em todas as latitudes, né? E um pouco sobre isso, assim, da receptividade do movimento camponês ao engajamento, por exemplo. Eu entendo que em um momento histórico distinto, de ascensão, o movimento camponês tinha um engajamento talvez muito mais interessante, muito mais
olhando com bons olhos a iniciativa militar, armada, de derrocada do Estado, e no contexto atual talvez não sinta esse mesmo engajamento, né? E a receptividade também das próprias bases do movimento das Farc ao processo de negociação de paz. Assim, a gente tem um exemplo muito próximo da Colômbia, que é o exemplo peruano, do Sendero Luminoso passar por um processo semelhante de negociação de paz e, por fim, uma guerrilha de quase 30 anos, né? E a gente sabe que boa parte das bases do Sendero Luminoso resistiu ao processo de negociação de paz e manteve, né, criando um novo partido, o Partido Comunista Peruano Militarizado, para continuar resistindo em armas contra o massacre camponês e propondo a insistência na via armada. Assim. Como que então o campesinato colombiano enxerga o processo de engajamento nesse novo modelo, né, na inserção política aberta e democrática, e como que as bases das Farc visualizam o processo de paz. Assim. Mais alguma pergunta? Bom, acho que na verdade essa pergunta aí já dá muito pano para manga, assim, então vou passar a bola para ti. Bom, bueno, es verdad que hay una diferencia grande entre el contexto de surgimiento de las FARC y hoy, y el contexto actual. Evidentemente, como lo expresa el profesor, en el periodo de surgimiento de las FARC, el engajamiento camponés era mucho más alto. No obstante, hoy, ese engajamiento camponés, de alguna manera, sigue siendo importante debido a que entre el surgimiento de las FARC en 1964 y hoy, 2018, esta población ha pasado por periodos de violencia absurda, muy grandes. Esos periodos de violencia los ha puesto o los ha llevado a tomar decisiones de ingresar a las Fuerzas Armadas Revolucionarias o desplazarse de sus tierras. En ese sentido, creo que la violencia ha sido un factor fundamental para que las FARC, de una u otra forma, y cuando hablo de la violencia, también hablo de la violencia de Estado y la violencia del paramilitarismo, esa violencia ha generado que las FARC aún cuenten con un capital simbólico importante en las bases. Es que estamos diciendo que hace apenas 10 años, 11 años, las FARC eran la autoridad en muchos territorios campesinos colombianos, porque el Estado no podía llegar, no podía acceder a esos territorios. Y de una u otra forma, esa base social y ese capital simbólico acumulado por las FARC fue la que les permitió sobrevivir en estos 10 años en los que han sido atacadas fuertemente por el Estado de la mano del ejército y de las autoridades norteamericanas. Entonces yo creo que en el contexto colombiano hay que tener mucho cuidado con la injerencia de las ideas externas. Yo siempre he sostenido que en Colombia somos muy provincianos. Nosotros somos muy refractarios a las ideas de afuera, y eso aplica no solo para las ideas de derecha, sino para las ideas de izquierda. Y de una u otra forma, lo que uno puede encontrar en el devenir histórico de la guerrilla es que ellos se han ido construyendo y configurando. Claro, se han leído ideas de otros lugares, se han puesto como ejemplos revoluciones de otros lugares, la revolución cubana, la revolución. Pero, de hecho, cuando cae el comunismo internacional o el socialismo realmente existente, las guerrillas
paradójicamente se fortalecieron en Colombia y su discurso se fortaleció. Entonces creo que ahí hay que delimitar un poco esa influencia externa que se pueda llegar a dar entre las ideas y los fenómenos revolucionarios externos con lo que viene pasando en el país. Creo que con eso intento responder um pouco a pergunta do professor. Mais alguma pergunta? Bom, pessoal, se não temos mais perguntas, acho que resta agradecer a participação aqui do professor Eduardo Moreno pela grande fala, né? Especialmente um tema tão candente, né? Como a nova conformação política da FARC. E agradeço aqui em nome dos colegas da FURG essa participação muito importante no âmbito desse debate contemporâneo para a esquerda latino-americana. Muito obrigado.